Padre, yo quiero colocar esta enseñanza que tú has puesto hoy para nosotros. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú tomes el control de la atmósfera y que todo lo que traiga el enemigo para llevarse esta palabra, lo declaramos cancelado en el nombre de Jesús. Vamos a tocar temas sensibles que involucran tocar nuestro pasado, y eso puede traer retaliación, pero contigo, Padre, sabemos que tu palabra será puntual, que tu palabra traerá paz y que comenzaremos a caminar sobre ella en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nuestra enseñanza de hoy se llama Cerrando las puertas del rechazo. Cerrando las puertas del rechazo. Hoy hablaremos del espíritu de rechazo. El espíritu de rechazo es una experiencia universal, o sea, que se mueve en toda la tierra y que toca la vida de casi todos en cierto momento. Es un espíritu que el enemigo trae a nuestra vida aún desde antes de nacer, y cómo a través de lo que vivimos nos distorsiona la manera en que nosotros nos vemos y la manera en que vemos a los demás. Esto nos confunde y nos saca del propósito de Dios. O sea, es un espíritu que lo manejamos todos, que viene incluso desde antes de nacer y que distorsiona nuestra realidad. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Jesús nos muestra a través de su vida que Él estuvo expuesto al rechazo todo el tiempo, desde antes de nacer, en su niñez, en su adolescencia, en su adultez y aún en la muerte. Estuvo expuesto al rechazo. Pero tenemos claro que en Él, en Jesús, podemos salir de todas esas heridas causadas por este espíritu terrible. Vamos a leer Isaías 53, versículo 3. Dice, es Isaías 53, 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En una versión, la Nueva Versión Internacional dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús, cuando vino a la tierra, como les decía ahorita, experimentó el rechazo en todas las etapas de su vida. Y esto lo hizo porque, vamos a leer Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vivió todo lo que nosotros vivimos, todo, y era necesario para él podernos comprender y ayudar. Resulta que el espíritu de... ¿Han oído el espíritu de rechazo alguna vez? ¿No? ¿Tú sí? Bueno, se los presento. El espíritu de rechazo comienza desde el embarazo.
porque desde el momento de la concepción ya existe vida, cosa que no piensan los que están a favor del aborto. Los que están a favor del aborto dicen que un embrión tiene vida como a partir del tercer mes. Por eso, desde el embarazo y dependiendo de si fue aceptado o rechazado por sus padres, ese bebé desde allí comienza las primeras raíces del rechazo. ¿Cómo nos muestra la Biblia esto que les acabo de decir? Lo vemos claramente en la visita que María le hizo a su prima Elizabeth. Eso está en Lucas, versículo 39. Lucas 1. Lucas 1, versículo 39. ¿Se acuerdan de este pasaje? Que María fue y visitó a su prima Elizabeth, que estaba embarazada. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea que un bebé percibe, siente desde el vientre de la mamá. Juan el Bautista desde el vientre de su madre pudo reconocer la presencia de Dios. Por eso el espíritu de rechazo comienza desde el embarazo. Todo lo que la madre viva, experimente, bien sea interno o externo, el bebé lo percibe. Por eso es necesario que conozcamos nuestro origen. Si fuimos producto de un embarazo deseado o no deseado, si nos intentaron abortar, porque desde allí viene ese espíritu a nosotros. Miren la importancia del embarazo. Desde el embarazo podemos adquirir este espíritu. Obviamente no todos lo vamos a adquirir allí, otros lo vamos a adquirir en la niñez, otros en la adolescencia, otros la semana pasada, otros esta mañana. Listo. Existen algunas puertas abiertas para que entre este espíritu desde nuestra concepción y nuestra infancia. La idea es que podamos identificar de dónde viene ese espíritu y poder enfrentarlo. Encontré una lista de posibles puertas abiertas que la explica una psicóloga cristiana y que me pareció muy completa y pues quise compartirlos con ustedes. Lo que voy a leer es fuerte, es muy fuerte y usted el Espíritu Santo le va a ir mostrando cuál de estas puertas puede que usted tenga abiertas, puede que le hayan pasado a usted. Si no le han pasado, amén. Intento de aborto, embarazo no deseado, nacer con un sexo diferente al que tus padres querían. Han escuchado, es que mi mamá esperaba una niña y nació niño, ahí hay una raíz de rechazo. Nacer producto de una violación, nacer con alguna discapacidad, abandono o muerte de uno de nuestros padres, nacer con una enfermedad crónica que nos lleva al aislamiento, crítica constante de padres o cuidadores cuando nos cuidaban y este muchachito que no sirve para nada. Recibir disciplinas muy severas e injustas. Yo creo que todos los de nuestra generación recibimos eso. A todos nos castigaron muy feo. ¿O a ustedes no? A ustedes de cada rato nos cuenta.
Favoritismo hacia otros hermanos. Cuando usted nació en la mitad de dos hermanos, o nació de tercero, de cuarto, o de primero, ahí hay favoritismo a veces. Cuando fuimos ridiculizados, contexto familiar de mucha pobreza y ser privado de algunos bienes donde hay escasez de dinero y escasez de recursos. Presenciar continuas peleas entre los padres, divorcio, abuso sexual, padres crueles, rechazo de compañeros o maestros. A mí me tocó la época en que si uno no hacía caso le pegaban con la regla. ¿Ustedes no les pegaban en la escuela? ¿Cómo? Le sacaban al tablero delante de todo el mundo, sí. Hijos que se levantan solos por ausencia de sus padres. Recibir burlas por algún defecto físico. Ser criados por abuelos o por familiares. Ser criados por terceras personas. Esas son las puertas que sin querer, porque a veces lo hacen con el mismo amor que nos tienen, pero están creando en nosotros raíces de este espíritu, espíritu de rechazo. ¿Ah? Estos son algunos ejemplos del origen del espíritu de rechazo en nuestras vidas, en nuestra etapa de la niñez, ¿sí? Puede ser que te hayan contado tus padres, yo quedé en embarazo de usted, pero yo no quería. Yo quería unos añitos después. ¿No les ha pasado? O usted se vino antes de tiempo. O usted me dio mucha guerra en el embarazo. Todas las cosas que nos contaban nuestros padres. Si ya no tienes forma de averiguar qué pasó contigo, porque tus padres ya no están, partieron con el Señor, o ya no tenemos familiares, el Espíritu Santo se encarga de revelarnos estas cosas, de qué fuimos víctimas, de qué nos pasó, por qué actuamos hoy en día de la manera en que actuamos. Pues los puede hablar en sueños, claro. Yo no sé si alguna vez yo les conté que yo odio el agua fría, no me gusta, pero no es como si yo quisiera, no, es una necesidad de no bañarme con agua fría. Franci es testigo. Pero una vez el Espíritu Santo me recordó que cuando yo tenía 5 años, unos primos me metieron a un tanque de agua fría. Porque yo sufría de asma y de tos, entonces no me bañaban con agua fría. Y ellos me decían que estaba muy cochina, muy sucia, que olía maluco y tan al tanque del agua fría. Y yo jamás asocié esa trauma con lo que vivo hoy en día. Pero ¿quién me reveló eso? El Espíritu Santo, porque uno no se acuerda. Bueno, seguimos con nuestra enseñanza. Bueno, parece ser que el rey David tuvo una experiencia así. Eso está en el Salmo 51:5. Y dice, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. La Biblia no nos da más detalles de esto que escribe David, sin embargo, lo que nos da a entender es que David pudo ser un hijo no deseado o producto de un adulterio. La buena noticia es que David, aún siendo despreciado y rechazado por su padre y hermanos, pudo encontrar en Dios su refugio y su fuerza. Entonces, ahorita yo les dije que Jesús fue rechazado en todas las áreas de su vida. Fue rechazado incluso desde el momento de su concepción.
Eso está en Mateo 1, 18 al 20. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿cuál fue el primer impulso de José cuando se enteró que María estaba embarazada? Irse. Dejarla calladita para no avergonzarla, porque en esa época las podían hasta matar a piedras. Bueno, el impulso de José en primer lugar fue dejar a María y por ende al hijo que estaba esperando. Dios tuvo que intervenir a través de un ángel para que José no abortara el propósito. Resulta que nuestro amado Jesús, al que amamos y adoramos, también fue rechazado siendo adulto, incluso más veces que siendo niño. Cuando empezó su ministerio, él quiso ir a una sinagoga a enseñar y empezó a contarles que les había llegado la salvación a ellos. Eso está en Lucas 4, 28 al 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿De qué? De ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, lo querían era matar, tirarlo por un voladero. Es como si alguien entrara aquí, Dios no lo permita nunca y se lleven al pastor y lo quieran matar. Así de ese tamaño, porque él estaba enseñándoles en la sinagoga. O sea que Jesús fue rechazado en esa época y aún hoy todos nosotros somos partícipes de ese rechazo. ¿O quién no nos ha rechazado cuando queremos hablarle de Jesús? Nuestra propia familia, nuestros esposos, nuestros hijos. Ay, no, cállate, no me hables. Entonces Jesús siempre causará eso. ¿Por qué? Porque lo que Él trae es tan grande, tan maravilloso, tan fuerte, que dice la Escritura que el enemigo ciega el entendimiento para que la gente no lo conozca. ¿Me van siguiendo? Bueno. Después de escucharlo, a pesar de que muchos se maravillaron, otros se llenaron de ira y lo rechazaron. Así como Jesús fue rechazado, así nosotros también en algún momento de nuestras vidas también lo hemos experimentado o lo estamos experimentando en estos tiempos. Recuerdan que ahorita les leí unas listas, unas puertas abiertas en la niñez. Ahora les voy a leer unas puertas abiertas que se nos pueden abrir en nuestra adultez o en estos momentos. Y dice, cuando sufrimos de alguna enfermedad que nos aísla durante mucho tiempo, personas que pasan mucho tiempo postrados en una cama, sufren rechazo, la misma familia no los quiere atender, se cansan, se incomodan. Cuando somos despedidos o maltratados laboralmente, un fracaso financiero fuerte, eso trajo rechazo. Cuando nos abandona nuestro esposo o nuestra esposa por otra persona, ¿traerá rechazo eso? Dolor, ¿sí o no?
Cuando se rompe un matrimonio o un noviazgo, traiciones muy fuertes de personas cercanas o familiares, rechazos de docentes, jefes o personas en autoridad. Cuando uno escucha, no, a ella no le digan, a ella no la inviten, dejémosla quieta. Y uno alcanza a oír eso y percibe el rechazo. Recibir maltrato físico o abuso sexual. Hemos observado que en la vida estamos todos expuestos a este espíritu. De alguna manera, la diferencia que hacemos es en no permitir que esas situaciones o heridas que traemos nos hagan daño y nos alejen de tener una vida agradable en las manos de Dios. Entonces, lo que les leí son puertas, ¿cierto? ¿Qué traen esas puertas que nos abrieron o que abrimos? ¿Qué traen en nosotros? Traen lo que les voy a leer. Me puedo aislar. Siento que no encajo. Tiendo a ser solitario. Sé cómo disfrazarme o hacer masking. ¿Qué es ese término nuevo que están usando ahorita? Dice, es una estrategia de adaptación que consiste en ocultar o modificar mis rasgos para encajar en una sociedad. O sea, es como ponerme una máscara. Y con ciertas personas pongo la mejor cara. Y llego a casa y soy otra persona. Eso se llama masking, enmascarar, no mostrar mi verdadera cara. Pero eso lo hace el espíritu de rechazo. Puedo necesitar llamar la atención. Espero la aprobación permanente de los demás. Evito conflictos. Evito molestar. Postergo decisiones. Prefiero quedarme solo. Con mis amigos caigo en dependencia emocional. Cuando uno coge un amigo o una amiga y si no está me desespero, como me contabas hoy, que tengo mi mejor amiga, entonces dejo a mi mamá en un segundo plano, mi familia en un segundo plano. Eso genera dependencia emocional. Juzgo demasiado a los demás. Siempre hay una crítica en mi boca. Siempre juzgo. Mis ojos están llenos de sospecha. Me vuelvo como el agente 007 y creo que todo el mundo me va a hacer daño. No confío en nadie. Siento que todos me van a defraudar. Soy orgulloso. No cedo fácil. No pierdo fácil. No pido perdón fácil. No reconozco mis errores. Me siento incómodo con gente a mi lado. Me cuesta dejar ir al pasado. Me cuesta perdonar. Tiendo a la paranoia. Siento que me van a rechazar, que me van a juzgar, que me van a quitar algo. Siento que siempre se aprovechan de mí. Me cuesta superar duelos. Me cuesta dejar ir a personas sin cerrar ciclos. Tiendo a culpar a otros. Somos muy perfeccionistas. Somos adictos al trabajo. Se resignan fácilmente. Nos ofendemos demasiado fácil. Soy muy sensible a lo que me dicen, cómo me lo dicen, cuándo me lo dicen. Soy miedoso. Me da miedo el fracaso, me da miedo el rechazo, me da miedo la autoridad, me da miedo la confrontación. Puedo sufrir de ataques de ansiedad o de pánico. ¿Han llegado a sufrir esos ataques de ansiedad? Que parece que fueran un infarto. ¿No les ha tocado? A mí sí. Voy a dar a urgencias y todo bien.
Me gusta mandar, tener todo controlado. Necesito tener el control sobre todo lo que me rodea. También me puedo ir al extremo de ser pasivo, indeciso, inseguro. Soy una persona que me gusta confiar en mi equipo de trabajo, que no me gusta confiar en mi equipo de trabajo y me cuesta delegar. Entonces, mire todas esas puertas que nos abrieron nuestras familias, todo lo que puede causar en nosotros. ¿Sí ves? Ese miedo que tú sientes, esa inseguridad, ese miedo a confrontar, miedo al hombre. Todo eso es un rechazo, un espíritu de rechazo que tenemos que aprender a quitarnos de encima. Resulta que este espíritu de rechazo nunca viene solo, siempre trae más espíritu. Entonces les decía que este espíritu de rechazo trae más primos, hermanos con él. Y son espíritus de doble ánimo, que hoy quiero, mañana no quiero. Hoy pienso algo, mañana no. Espíritu de autorrechazo, cuando me doy tanto palo, es que yo soy así, es que yo la embarré, es que yo... Eso es un espíritu sin misericordia. Espíritu de lujuria, porque puedo caer en perversión buscando el amor. Esas personas que salen de una relación, se meten en otra, son buscando el amor, buscando. No se pueden quedar solos, como la mujer del pozo. La mujer del pozo que le dice Jesús, tengo contra ti que tienes 5 maridos y que el que tienes ahora no es tu marido. Ella tenía una raíz de rechazo, que lo buscaba llenar con tantas relaciones, ¿cierto? Bueno, yo sé que el Espíritu Santo nos va a mostrar recuerdos, nos va a mostrar cosas que vivimos que pueden traer el rechazo hoy en día. Usted nunca se ha preguntado por qué me gusta estar tanto solo o sola, por qué la gente me molesta, por qué no quiero compartir. Hay que buscar de dónde viene eso, cuál fue mi raíz de rechazo, ¿cierto? El test que nos hizo una vez la pastora es muy bueno para detectar eso. Resulta que en la Biblia hay un personaje muy, ¿cómo le digo yo? Como que nos da muchas enseñanzas, y es el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El primer rey que tuvo el pueblo de Israel era el rey Saúl. Y dice la escritura en 1 Samuel 9, 1, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era un pinta, era muy titino. Y resulta que Dios quiso que Samuel lo ungiera como rey. Y les dijo, están pidiendo un rey, les tengo el rey. Este se llama Saúl. Dice que era hermoso, hermoso dice la escritura. Y resulta que Saúl era de una tribu, la tribu de Benjamín. Y dice que era una tribu muy pequeñita, de la más pequeña de las 12 tribus. Eso está en el 21. Cuando Samuel lo ungió como rey, él le contestó. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel?
Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me has dicho cosas semejantes. O sea, él no podía creer que lo habían nombrado rey. Él no podía creerlo. Él decía, no, pero porque a mí, si mi tribu es la más pequeña, si soy el más pequeño entre mi familia. Entonces, él vio eso como algo muy grande para él. Saúl, al ver semejante llamamiento y el poder que Dios le había dado, comenzó a mostrar lo que había en su corazón y se volvió un hombre orgulloso, envidioso y comenzó a desobedecer a Dios. Entonces, cuando tú tienes o todos tenemos raíces de rechazo y nos colocan en puestos de mando como el rey Saúl, usted lo que va a hacer es un reguero. Entonces, no importa tú cuán cargo tengas, si tu carácter no ha sido procesado, usted lo que va a hacer es un reguero. O si no, miren nuestras autoridades, todo lo que escuchamos todos los días, ¿cierto? Bueno, entonces se volvió como orgulloso, envidioso y empezó a hacerle la vida imposible. ¿A quién? A David, porque la gente gritaba que, que Saúl a 1000 y David a sus 10,000. Y él se enojaba por eso, decía, pero es que ¿por qué quieren más a David que a mí? ¿Cierto? Bueno, entonces miren la diferencia. David, yo les leí ahorita, también sufrió rechazo. Dice que en pecado lo concibió su madre. Y Saúl también venía de una tribu muy pequeña, tenía rechazo en su corazón, pero las dos actitudes fueron muy distintas. David, ¿qué hizo? Se pegó a Dios y no lo soltó y dijo que Dios lo iba a bendecir y Dios lo bendijo. Es más, él sabía que Saúl lo iba a matar en cualquier momento. Dice la escritura que lo perseguía, que le tiraba lanzas. Y David decidió permanecer en la corte. No se apartó del lado de Saúl, sabiendo que lo iba a matar en cualquier momento. ¿Por qué creen que la diferencia es tan grande? Porque dice la escritura que entre nombraron a David rey, él era un niño y era pescador, era pastor de ovejas. Y pasaron muchos años antes de él tomar ese cargo. O sea, él tuvo muchos años de preparación. Su carácter estaba procesado a través de las pruebas que él le tocó vivir, ¿cierto? Entonces, por eso la diferencia tan grande entre Saúl y David. Entonces, si nosotros nos quedamos en nuestro pasado, en que es que fuimos víctimas, es que fui rechazado, es que no tuve las mejores oportunidades y nos quedamos allí, seguramente no vamos a avanzar. Seguramente nos vamos a estancar. O si vamos a estar en un puesto de mando, como les expliqué ahorita, vamos a hacer bellezas y vamos a hacer caos porque no tenemos un carácter procesado. En la escuela los jueves estamos aprendiendo del carácter, estamos aprendiendo a conquistar eso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, el espíritu de rechazo que yo tengo y que no he trabajado me lleva a rechazar a otros. Si yo no trabajo en mis heridas. Por eso la alabanza ahorita decía, quiébrame y hazme distinto. Quiébrame es como una especie de decir, Señor, te doy permiso de que me proceses. Así no quiera, así me duela, hazlo a tu manera y no a la mía. ¿Sí? Porque obedecer no es fácil, no es nada fácil.
los que queremos obedecer. Por eso dice que el reino de los cielos no es para personas con esos orgullos altos. El reino de los cielos es para la humildad, es para personas que han sabido batallar en la vida y han decidido que Dios gobierne su vida. Amén. Debemos entender que el rechazo de Jesús fue llevado a la cruz y en ese rechazo está el tuyo y está el mío. O sea, es tomar una decisión y decir, yo no voy a arrastrar más con esto, yo voy a cancelar, yo voy a romper esta raíz y voy a dedicarme a sanarme, ¿sí? Voy a dedicarme a entender por qué actúo de cierta manera, por qué actúo explosivamente, por qué soy de mal genio, por qué permito que otros me pisoteen, el caso contrario, ¿cierto? Y le cuento que no es fácil, es de lágrimas, es de procesos. Lo digo porque yo tengo raíces de rechazo, raíces de rechazo fuertes. Y esta semana tuve el valor, yo llevaba afiliada a una cooperativa, póngale 20 años, y creé un lazo con esa cooperativa muy grande, ¿cierto? Porque me ayudaban, porque murió mamá y me ayudaron, murió papá y me ayudaron. Un día necesité para un examen caro y me ayudaron, ¿sí? Entonces, yo no contemplaba el hecho de salirme de esa cooperativa. Entonces, llegó el momento en que yo dije, no, yo tengo que salirme porque tengo que empezar a ajustar mis ingresos pensando en mi pensión, porque uno no se pensiona con lo que gana, sino con menos, ¿sí o no? Entonces, y yo dilate y postergué, y mañana voy, hasta le pedí el favor a Fer que me acompañara, porque pues todos sabemos que él es más radical. Entonces, no dije, no, yo soy capaz, yo voy a ir. Y fui, y esa niña era, ¿por qué te vas a salir? No te salgas. Y empezó como a tratar de engancharme. No, tú llevas muchos años en la cooperativa, ¿por qué te vas a salir? Mira, te rebajamos la cuota tanto, te damos tales beneficios, no te salgas, que no sé qué. Y yo no sé de dónde yo saqué valor y le dije, es una decisión tomada, no hay reversa. Y la muchacha me miró como, y de una cambió conmigo y no me dirigió más la palabra y ya había hecho 2 intentos y terminaba antes más endeudada porque me enredaban y yo me dejaba enredar. Y cuando salí, llamé a Fer y le dije, gordo, felicíteme. Esta no soy yo, felicíteme. Fui capaz y le dije al Señor que este año era el año de las decisiones y así va a ser para todos. El año de eso que estás postergando, que no eres capaz, que dilatas, que este va a ser el año en que puedes resolver. Amén, ¿lo creemos? ¿Cómo saco mi rechazo? ¿Cómo lo saco? Y me pareció tremendo esto porque yo dije, bueno, Señor, yo hago caso. Y el rechazo lo saco agradeciendo mi pasado. Ese pasado cruel, duro, maluco, feo, hay que agradecer por él. Cuando veo a mi pasado como algo valioso, algo que tuve que vivir para poder crecer y ayudar a otros, allí no permito que me atormente, sino que decido trabajar en eso para sanarme. Agradece tu pasado. Agradece eso que te ofendió, esa persona que te hiere, que te duele, que te da en la llaga, esa persona que tú por más que quieras amar no puedes. Agradece por ella. Agradece esa niñez de escasez que tuviste. Agradece esa falta de cosas que tuviste. Porque a raíz de esa faltante, hoy tú puedes valorar
todo lo que llega a tus manos. Agradece esa mamá que te gritó. Dile gracias, Señor. Cuánto anhelaría hoy escuchar esos gritos. Agradece porque Dios escogió esos padres para ti. Y a través de ese pasado doloroso, Dios te va a traer para que tú sanes otras personas, para que Dios te ayude. Agradece ese papá que no estuvo. Paula, agradece ese papá que te dio la vida. Agradece por él. Pídele a Dios por él. Pídele a Dios que te dé la oportunidad de reencontrarte con él y poder decirle gracias, porque por usted hoy vivo, por usted hoy tengo hijos, por usted hoy tengo forma de encontrarme con mi verdadero Padre, que es Dios. Todo nuestro pasado es una bendición. Cuando aprendemos a amarlo, tú ya no te vas a quejar más, sino que vas a aprender a valorarlo. Vas a aprender a decirle al Señor gracias. Gracias porque aunque esto me dolió y me sacó lágrimas, hoy me hace más fuerte. Vamos a aprender a agradecer nuestro pasado. No es fácil, pero yo sé que lo podemos lograr. También debo aprender a perdonar todo aquello que me hizo daño, que me lastimó, que me humilló, que me atormentó. Lo perdono y lo traigo y no lo traigo más a mi presente. Lo recuerdo, pero sin dolor. Aprende a perdonar, Luz, a tus hermanas. Dile al Señor que tú las perdonas y las amas como ellas son. Y el Señor te las traerá de vuelta y podrán ser esa familia que tu papá siempre soñó. Amén. Cuando Dios nos permite vivir cosas terribles y fuertes, es porque Él sabe lo que somos capaces de hacer. Y me encontré una historia que me pareció hermosa. Y dice en este libro, se llama Persevere hasta obtener el triunfo. Y se llama La lucha de la mariposa. ¿La han escuchado? Dice, un día un hombre encontró un capullo de mariposa y observó que en él había un pequeño orificio. Se sentó y se entretuvo en observar mientras la mariposa luchaba durante varias horas para forzar su cuerpo, tratando de pasar a través del agujero. Pasó un largo rato observando los esfuerzos de la mariposa por salir al exterior, pero parecía que no hacía ningún progreso, como si hubiera llegado a un punto donde no podía continuar. Apiadado, el hombre decidió ayudar a la mariposa. Tomó las tijeras y cortó el resto del capullo. La mariposa salió fácilmente, pero tenía el cuello hinchado y las alas pequeñas y arrugadas. El hombre continuó mirando porque esperaba que en cualquier momento las alas se extendieran para poder soportar el cuerpo que a su vez debería deshincharse. Pero nada de esto ocurrió. Por el contrario, la mariposa pasó el resto de su vida con el cuerpo hinchado y unas alas encogidas. Nunca pudo volar. Lo que aquel hombre con su amabilidad y apuro no llegó a comprender es que el capullo restrictivo y la lucha necesaria para que la mariposa pudiera salir por el diminuto agujero era la manera que utilizaba Dios para enviar fluido al cuerpo de la mariposa, hacia sus alas, de modo que estuviera lista para volar tan pronto tuviera la libertad del capullo. A veces las luchas son exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiera pasar nuestra vida sin ningún obstáculo, nos paralizaríamos,
no seríamos tan fuertes como podríamos llegar a ser y jamás podríamos volar. Yo pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Yo pedí sabiduría y Dios me dio problemas para solucionar. Yo pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y músculos para trabajar. Yo pedí coraje y Dios me dio peligros para vencer. Yo pedí amor y Dios me dio gente quebrantada a quien ayudar. Yo pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería, pero recibí todo lo que necesitaba. Que puedan surgir la bondad, la amabilidad y misericordia, y que usted pueda ganar sabiduría y crecer en el Señor todos los días de su vida. El rechazo, mi hermano, aunque doloroso, fue necesario. Y vamos a aprender a quitarlo de nuestras vidas. No nos vamos a lamentar más en lo que vivimos, sino que vamos a enfocarnos en lo que vamos a vivir. Amén. Dice que el rechazo también trae a nuestra vida ansiedad, trae depresión, porque nos enfocamos mucho en eso, en el pasado. Pero dijimos ahora que vamos a aprender a amar nuestro pasado. Amén. Vamos a ser sanos del rechazo. Espíritu inmundo del rechazo se tiene que ir de nuestras vidas. Vamos a ser los hijos valientes y hermosos que Dios quiere que seamos. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias en primer lugar porque tú fuiste nuestro mayor ejemplo de rechazo y tú lo soportaste y lo llevaste a esa cruz del Calvario. ¿Y sabes qué dijiste cuando estabas allí en la cruz? Dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tu amor es tan grande, Padre, que no guardaste rencor por nada ni nadie de lo que te hicieron. Así queremos ser nosotros, Padre. No guardar más rencores en nuestro corazón. Sanar nuestro pasado. Sanar nuestras raíces de rechazo causadas a veces por la ignorancia de nuestros padres, pero que hacen mella y nos quieren a veces acabar. Pero hoy, Señor, yo me reúno con mis hermanos y juntos nos ponemos de acuerdo para cancelar ese espíritu inmundo del rechazo. Te vas, espíritu de rechazo de nuestras vidas, y viene el espíritu de adopción, ese espíritu que nos dice, Abba Padre, espíritu contrario al rechazo, el espíritu del amor tuyo, Señor. Nosotros queremos levantarnos, Padre. Quiébrame y hazme distinto, como decía la alabanza. Cámbianos, Señor, aunque en el proceso tengamos que llorar, aunque en el proceso nos cueste lágrimas, pero sabemos que tú estás con nosotros, así como David nunca te soltó y siempre escribió de ti que tú eras su refugio, que tú eras su torre, que tú eras su fuerza. Así nosotros te pedimos que tú seas nuestro socorro, que tú seas nuestra fuerza, que tú nos ayudes a enfrentar todas esas adversidades que a veces tenemos que enfrentar. Ayúdanos, Padre, a ser diferentes. Ayúdanos a que el amor de Cristo se nos note, Padre. Ayúdanos a saber que hemos sido perdonados, que nuestro ceño fruncido no se frunza más, sino que tú pongas una sonrisa en nuestros labios porque hemos recibido tu perdón. Te amamos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.